El Señor pueda bendecir cada uno de mis hermanos presentes. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una noche más en su casa de oración. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría entonar un himno, amén, antes de comenzar. Gloria a Dios, pero vamos a estar ubicándonos en el libro de Lucas, amén. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 42. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 42. Amén. Como dijo mi hermana, hoy Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Sinceramente, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Voy a estar entonando primero el himno y luego estaremos en la lectura de la palabra. Amén. Amén. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llena este lugar con tu presencia. de descender tu poder a los que estamos Aquí, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar De tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. creo en ti, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. aleluya. Recibe toda la honra, Espíritu Santo. Ese fuerte aplauso. Gracias, Espíritu Santo. Dios, aleluya.
de Dios, su nombre. Gloria a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. Estamos ubicados, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido llamado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Como título de este mensaje, amados hermanos, le puse un llamado con propósito. Amén. Una hermana decía de un propósito, ¿verdad? Confirmaba lo que el Señor en esta mañana me hablaba. Hay momentos, hermanos, donde nos preguntamos ¿para qué hemos sido llamados? Aleluya. Yo era uno. Siempre decía Señor, yo estoy en el Evangelio, ciertamente, para una salvación. Pero ¿para qué realmente he sido yo llamada? Hoy le voy a estar hablando de dos grandes hombres. El primero es de nuestro Señor, amén. Ejemplo y digno de toda gloria y de toda honra. Ejemplo para seguir. Aquel que no tuvo tacha, no tuvo ningún error. Y al que el apóstol Pablo dice en su palabra, ¿verdad? El Señor dice en su palabra, que al que debemos seguir. Amén. Y dice, en esta historia, dice que muchos le seguían a él. ¿Por qué le seguirían a él? Porque en él estaba la verdad. Había un propósito, ¿verdad? No solo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, sino había un propósito de salvar el mundo entero. Porque yo creo que a Dios le duele más las almas que a nosotros, ¿verdad? Y comenzando la historia en el libro de Lucas, hay un llamado a un hombre desde su nacimiento, que es el profeta Juan. Se dice que la mamá de él era estéril, pero Dios en su infinita misericordia tenía un propósito grande con la vida de este hombre, y era empezar a abrir el camino, porque era un pueblo, como dice la palabra, un pueblo rebelde, y no iba a entender si Jesús venía antes que él. No iban a entender las personas la palabra que traía el Señor. Y viendo la historia de Juan, dice que él fue predestinado desde el vientre de su madre, así como somos usted y yo en esta noche. Porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Pero todos somos llamados con un propósito, solo que muchas veces nos desviamos y ese llamado, ese propósito no se cumple, hermano. Y no es porque por Dios, es nosotros como seres humanos. Yo he conocido personas, hermanas, y alrededor de mí han estado personas con llamados grandes, con propósitos grandes, pero que en su caminar se apartaron. Y en toda esta situación yo sentía desde temprano en la mañana, el Señor me traía esa adoración que cantó mi hermana Francia, el alfarero. Porque el Señor primero tiene que pasarte por ahí. Yo me imagino que el Señor, para cumplir su ministerio, tampoco le fue fácil. Aún cuando Él es el Hijo de Dios, no se le fue fácil. A nosotros menos.
Por eso que Él siempre está allí. Siempre va a querer que se cumpla en nosotros ese propósito, ese llamado. ¿Y cuál será el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Primeramente la salvación, ¿verdad? Porque ir a un lugar de tormento, yo creo que eso jamás lo habría pensado Dios. Pero la maldad del hombre se multiplicó tanto que lamentablemente está ese lugar. Pero nosotros hay un llamado, hermano, de ir a aquellas personas que en este momento necesitan de una palabra. Gloria a Dios. Ese llamado que usted y yo tenemos es, sí, a mí realmente en particular me es fácil o es más fácil predicarle a la persona de afuera que aquí adentro. Porque el pueblo de Dios es entendido, ¿verdad? Y se nos cuesta un poco hablarle al pueblo de Dios, cuando ya el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Pero el de afuera tú ya le hablas y esa persona, o sea, el Espíritu Santo hace, quebranta. Pero nosotros a veces somos duros. Somos duros de corazón. La palabra de Dios dice un pueblo rebelde, duro de corazón. Y cuando abrazaba a mi hermana Francis, me hacía recordar muchas cosas en que sí, en la juventud nosotros no sabemos el llamado que Dios nos tiene para nosotros y desechamos esas cosas. Desechamos en parte el propósito que se cumple, porque Dios no va a dejar de cumplir lo que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros. Pero como jóvenes tomamos muy malas decisiones y eso trae unas consecuencias que después no podemos devolver. No hay camino que usted tuerce y después usted lo quiera arreglar. Se mentira. Solo Dios y que en su bendita misericordia nos ayude. Hay que pagar un precio. Porque lo primero que Dios nos habla y nos da con amor, aquello lo reservó para nosotros al principio, como el primer amor. Pero como nosotros lo sacamos, ya luego Dios dice, bueno, ¿lo quieres? Paga el precio. Ya no soy yo, ahora eres tú que te lo tienes que ganar. Y en ese quebranto esta mañana, con esa adoración del alfarero, yo decía, porque Señor me has pasado por tantas cosas dentro de mi propia casa. Dios mío, que yo digo, Señor, qué fuerte a veces para hablarle a una persona afuera cuando adentro tenemos que primero organizar. Llevar una palabra de aliento, una palabra de sanidad. Si tú no te has enfermado o si tú no has tenido esas luchas, esas pruebas, o si tú no has pasado por la escasez, tampoco no puedes hablarle a otro. Hablarle de fe, hablarle de lo que Dios y de las maravillas que Dios hace en nosotros. Y leyendo la historia, todo lo que el Señor a través de su llamado hizo. Yo siento que el Señor en su llamado sufrió enfermedades, hermano. Sufrió cansancio. Dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades, llevó toda esa carga que nosotros teníamos. Habría momentos en que Él se sentiría enfermo, pero no. El Hijo de Dios y sanando a otro. Y yo me imagino que con fiebre. O me imagino con un dolor de cabeza. Porque los demonios atacan. Sí. Y cuando Él reprendía, todas esas potestades querían hacerle daño. Sí, sí. Entonces a veces nosotros en este caminar, hermano, tenemos con tanto que batallar. Sí, sí. Pero no es que Dios lo quiera así, no, hermano. Sino eso es perfeccionando.
perfeccionando ese camino para que tú, en el propósito que Dios te ha llamado, lo puedas cumplir. Gloria a Dios. Cada uno, y siempre lo he dicho, yo respeto cada uno de mis hermanos con su llamado. Porque unos podemos ser más tranquilos, otros son más fuertes en las prédicas, otros son más gritones. ¿Ves? Pero todos van a llevar una palabra a una restauración a alguien. Amén. Dentro del pueblo de Dios hay todavía personas en restauración. Sí, Señor. Y sentimos muchas veces, hermanos, que no lo podemos ayudar. Bueno, yo soy de esa parte que a veces siento y no puedo, porque es como que no te metas en el proceso. Sí, Señor. Porque a veces nosotros somos muy metidos y queremos llevar la carga de otro. Entonces, cuando llevamos la carga de otro, se nos hace más pesada. Entonces, más la que tenemos, más la de mi hermano, la de mi otra hermana, entonces ya después no podemos ni avanzar. Yo imagino que el Señor también en su caminar, llevando todas esas cargas de todas esas personas, porque dice que los seguían, multitudes de personas lo seguían a Él, Sí, Señor. con enfermedades, endemoniados, y aún con todo eso Él se sentaba y les daba la palabra. Eran noches de vigilia. Dice que hay una historia donde Él se tiene que ir hacia el otro lado, porque está esta multitud y la gente da la, yo no sé cómo sería, da la vuelta o se va en el mismo barquito y lo consigue. Y el Señor, hay que darle palabra. Y a veces nosotros nos cansamos. Nos cansamos, de verdad, yo lo digo por mí. A veces Dios permite tantas cosas en uno y uno no entiende el llamado, no entiende lo que a veces Dios quiere que nosotros hagamos. La obra que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra es atraer a aquellas almas. Porque todos merecen la salvación, todos merecen ir a aquel reino de los cielos. Y no habrá ninguno, dice la palabra de Dios, que no habrá ninguno que no haya escuchado un llamado. En ocasiones, hermanos, cuando nosotros nos sentimos de esa manera, con esa carga, con ese peso, o con esa parte de ser responsable de atraer a otra persona, se hace, hermano, que cuando tú la traes, habrá un refrigerio demasiado hermoso. Amén. Yo le preguntaba al Señor eso, Señor, ¿cuál es mi llamado? Yo estoy aquí, estado para servirle al Señor, Gloria a Dios. pero no, sí, para servirle al Señor siempre estamos todos. Pero ¿con qué propósito me llamaste en este Sí, momento? Señor. Cuando joven no supe ni diferenciar ni supe aprovechar. Pero ahorita, como dice el hermano, después uno ya con sus cuantos años viejos ya es que uno empieza a aprender. ¿Mm? Después de tantos tropezones, hermano, porque la broma es que nos tropezamos, nos damos y nos damos y nos damos, y así es que aprendemos. Sí, Señor. En la Biblia nos relata, hermano, la historia de estos hombres con llamados grandes, con mucho propósito de salvar a multitud de personas como lo fue Moisés. Fue un llamado, hermano, para llevar a un pueblo hacia otro lado. Y no era uno solo, no son unos poquititos, eran multitud de personas. Bastante. Entonces, nosotros aquí en la tierra lo hacemos poco. Yo digo que hacemos poco. Porque de vez en cuando le hablamos a alguien. Y un día, no hace mucho, bueno, yo creo que fue la semana pasada, tenía tiempo así y fui para el mayorista. Y de repente, no sé, yo estaba ahí hablando con un hermano y
y se acercó un joven, estaba un joven ahí comprando empanadas y eso. Hermano, yo no sé, a veces nosotros sentimos eso y de repente nos da como miedo, nos da susto y nos da de todo. Hablarle a alguien, ¿verdad? Y estoy ahí sentada y de repente, hermano, esto fue algo tan fuerte que fue de hablarle a aquel joven. Era un muchacho. Y el Señor empezó, y yo le dije al hermano que estaba ahí, le dije, hermano, ¿tú conoces a ese joven? Y me dice, sí. ¿Será que yo le puedo dar una palabra a ese joven? Yo no sé. Y empecé a orar, hermano. Y ese joven, después lo que el Señor le dijo, él empezó a quebrantarse. Y fue algo tan fuerte. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? No entendí. Y después el hermano me dice, hermana, ¿sabes qué? Esas palabras el Señor me las había dado hace días para él. Pero yo no se las había dado. El Señor lo estaba librando de algo. Pero mira lo que acontece. Dios no va a parar por otro. ¿Verdad que no? Dios usa sus vasos en el tiempo. Si aquel no va, Señor, no va a parar su propósito ni su llamado. Aquel que ha sido escogido para salvación o para trabajarle a Dios. Y yo nada más, yo me quebranté, ¿verdad? Y empecé a hablar con el hermano y él me dice, sí, antes de que yo el Señor me había inquietado con él. Pero yo no le había dicho nada. Solo le dije alguna que otra cosa, pero no le llegué a decir. Y es uno de los jóvenes, él es sindicalista ahí en el mayorista. Y decimos que los sindicalistas son de gente de mala. Pero no, hermano. Solo Dios conoce la intimidad del hombre. Solo Dios sabe cuánto se humilla una persona, así sea en esa condición, y cuánto anhela salir de ese lugar. Ese, como dice el hermano, está prisionero. Y a nosotros hemos sido llamados, hermano, para libertar. El propósito de Dios para con nosotros es ir, darle libertad a aquellos que están cautivos. Es darle sanidad a aquel que está enfermo. Es darle consuelo a aquel que lo necesita. El propósito de Dios en nosotros, o el llamado de nosotros, es atraer a aquellas personas que están en esas condiciones para que también estén aquí como estamos hoy nosotros. Que hoy estamos nosotros todos aquí, tenemos nuestra familia, nuestros hijos tranquilos, pero hay otras personas que no. Hay madres, como el Señor me ha recalcado, hay madres que sufren por sus hijos que están en los vicios. Hay madres que tienen sus hijos presos. Hay madres que cada día anhelan en que sus hijos sean unos buenos muchachos que estudien. Pero la mala formación de una familia hace que todo eso no se vea. Pero para eso hemos sido nosotros llamados. El propósito de Dios tiene que cumplirse en nosotros, hermano. El propósito de Dios no va a cambiar si usted y yo no queremos trabajarle a Dios. Aleluya. Si nosotros no nos queremos mover. No va a cambiar. Porque en Él se cumple todo. Por eso que el Señor me decía, un llamado con propósito. Te llamo para que me trabajes. Te llamo para que me sirvas. Te llamo para que tú me obedezcas. Te llamo para que tú hagas lo que yo no puedo hacer ahorita. Y entendí eso, hermano. Y me han pasado cosas extrañas de estos días. Y he empezado a entender lo que Dios ha querido hacer en mí.
noche subí del culto y estaba un joven ahí en la parada, estaba con otro. Y yo no sé qué le estaría diciendo al otro. No es cierto que el muchacho me llamó y me dice, hermana, y yo no lo veía, pero estaba oscuro. Y me dice, hermana, mire, venga acá y lea la palabra de este hombre. Estaba ebrio, estaba borracho. Y él se acerca a mí y empieza y se arrodilla y me dice, y empieza a llorar. Y que necesito de Dios, y empezó a llorar y yo, ay, santo, pues. Y empecé, pero párense, le decía, yo veía en la calle. Y empecé a hablarle del Señor y de repente, le digo, bueno, ¿usted quiere aceptar al Señor? Venga acá, ponga la mano aquí. Ahí le hice confesión. Y yo no lo he visto más, no sé qué sería. No lo he visto en estos días. Pero fue cosas tan ligeras así, tan rápidas. Y entonces yo fui donde mi hermano y estaba mi excuñado por allá, se cayó, todo ebrio también, llamando a mi hermana. Como mi hermana no lo quería atender, no lo quería yo levantar. Y eso empieza, yo le dije, María, pero ayúdalo. No, es que él, si yo le doy una mano, se quiere agarrar las dos. Y entonces lo ayudé a levantar. Después me dijo, bríteme un café. Mi hermana tenía café allá, le dimos. Y de repente, recordando a mi sobrino, se puso a llorar ese hombre ahí como un niño. Dios mío. Y él empieza a decir, empieza a cantar y a decir que él es, porque él es compositor. Pero después de la muerte de mi sobrino, él se volvió al alcohol. Y eso es todos los días que él toma. Y recuerda, y incluso ha intentado quitarse la vida. Pero hay un llamado en él. Hay un propósito en él que se va a cumplir. Amén. Por eso que Dios no se equivoca, hermano, cuando a usted y a mí nos llama. Porque una palabra que usted ve, esa queda sembrada. Después le quitó un poco la cosa y me sacó por allá una canción que compuso cristiana. Y yo dije, ahí está el llamado. Es un timbalero, hermano. Pero yo le creo a Dios lo que Dios va a hacer en él. Amén. Y yo dije, Señor, gracias. Porque en estos momentos, aunque yo no lo vea, yo lo voy a ver. Amén. Y si está en la voluntad de Dios, seguir hablándole y eso, porque él escucha la palabra, pero con mi hermano no, muy poco, porque ha tenido fueron muchas cosas que pasaron en la vida de ellos. Pero Dios no es un Dios de casualidades. Y cada propósito que tiene en cada uno de nosotros lo va a cumplir. Yo siempre he querido esto, hermano. Y después de que me reconcilié, mi centro es Cristo. Mi mirada es aquel que dio su vida por mí. Por eso es que no es fácil para muchos estar en un lugar donde no se sientan cómodos. Eso es verdad. Pero ¿a quién le gusta estar en un lugar incómodo? Nadie le gusta, ¿verdad? Pero es el sitio donde usted y yo vamos a aprender. Porque si no, usted no aprende, ni yo tampoco. En el sitio que Dios nos pone con espina, ahí aprendemos. A llorar, a reír, a cantar. A cantar, hermano, porque yo no ni cantaba ni y ahí estamos. Pero Dios nos va enseñando, nos va a perfeccionar, hermano. Porque cada día que pasemos aquí va a ser para nosotros ser la boca de Dios y hablarle a aquel que necesita. Por eso que no debemos de dejar, hermano, dejar de esa parte de tomar interés para servirle a Dios. Hoy en día yo entiendo que muchas cosas me pasaron
por desobediencia. Y porque Dios le permitió Amén. para enseñarme, para comenzar de nuevo, para hacerlo lo que Dios quería hacer en mi familia, dentro de mi hogar, alrededor de mi vecino, porque son los primeros que nosotros tenemos que estar con el testimonio. Pero una de las cosas que a veces nos cuesta es cuando viene la prueba, cuando viene el desierto. Siempre, bueno, en esta parte el Señor me ha enseñado en confiar más en Dios que en el hombre. Porque el hombre está allí, ciertamente está ahí. Pero Dios es el que va a tomar control para resolver todo. Cuando usted y yo ponemos esa confianza, esa seguridad en que Dios toma el control, la carga suya y la mía se va a hacer más ligera. Entonces yo he creído que en el propósito de Dios, en cada uno de nosotros, cada quien fue llamado con un propósito. Cada quien tiene su don, cada quien ha sido formado en el área que está siendo formado. Porque cada quien va a darle cuenta a Dios de lo que le entrega. Yo me llevo a los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y cuando enterramos ese talento, no hacemos nada. Cuando enterramos el talento que Dios nos entrega a cada uno de nosotros, no vamos a entender el propósito y el llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, haz la obra de evangelista. Yo creo que Timoteo no era evangelista, ¿verdad? No. Y le dijo, haz la obra de evangelista, de predicar. Porque es que nosotros no somos evangelistas porque estamos en una tarima. ¿Verdad que no? Hemos sido para allá, predicar su palabra. Sean 3, 4 palabras que usted suelte. Usted, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a llegar al corazón del hombre. Entonces, todos somos llamados para eso. Todos, hermanos. Llamados con ese propósito grande de atraer a aquel que necesita, aquel que está en este momento en angustia, en desesperación. Muchos son los llamados, dice la palabra, y pocos los he escogido, pero todos necesitan de una palabra. Todos necesitan un aliento. Y en esta noche yo he sentido eso. Y cuando cada uno de nosotros le entregamos a Dios lo que Dios quiere que le demos, todo va a fluir bien, hermano. No hay multitudes. Esto no es de multitud, esto es de un corazón dispuesto. De un corazón dispuesto para hablarle a una persona necesitada. Amén. Es un corazón dispuesto para predicar su palabra. Pero ahorita muchas veces yo he visto que si no estamos en una tarima no estamos bien. Aleluya. Pero a eso también hemos sido llamados. A eso también hemos sido llamados. El adorador a través de una adoración quebranta. Amén. El maestro a través de la palabra enseña y llena. Mucho. Y así vamos todos. El profeta con una exhortación agarra el camino bien o no. Todos con una palabra que venga de parte de Dios es donde nos vamos a alinear. Usted y yo tenemos que pasar por todo esto, hermano. El Señor nos dijo que el camino de Él iba a ser fácil. Él dijo que el camino iba a ser estrecho. Y es estrechito y se está poniendo más estrecho. Se está poniendo más angosto. Entonces,
no nos podemos nosotros en esta parte sentirnos mal. Yo en mi caso no me pongo mal cuando vengo 2 o 3. O me pongo de repente ahora es de rodillas en pero no me siento mal porque ya sé que le di lo que le voy a dar a Dios. Porque en todo el día no le doy nada. Amén. Fía mucho en la madrugada. Sí, Señor. Pero del resto de días no es mi afán y para allá y para acá no le doy nada. Y son 2 horas, a veces menos de 2 horas. Entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y Dios va a cumplir en nosotros el propósito que hay en nosotros. Amén. Cada quien va a saber con qué llamado está en esta tierra. Sea para salvación, o sea para trabajarle a Dios. Amén. Sea para enseñar, sea para redarguir, sea para corregir, pero todos estamos en el mismo camino. Solo que debemos entenderlo y aprender a oír la voz de Dios. Cuando venga la parte esa que a veces no nos gusta mucho, que es que a veces Dios nos dice por aquí y a nosotros nos parece mejor por acá. Y entonces a veces, bueno, no terminamos llevando los tropezones. Entonces el Señor dice, bueno, ahora sí clama a mí para que te arregle todo. Pero nosotros no tenemos que ser así, amén. Debemos no llevarnos los tropezones para aprender. Debemos entender que Dios quiere para nosotros lo mejor. Amén. Y quiere siempre, hermano, que cada uno de nosotros cumpla con su ministerio. Amén. El ministerio de predicar su palabra. Amén. De llevar la salvación a aquel que lo necesita. A nuestra propia familia, hermano. Amén. Que está dentro de nuestra familia y muchas veces no le damos una palabra. Mi familia, en parte, son idólatras, fuertemente. Y nosotros, por misericordia de Dios, hemos sido sacados de allí. Pero ellos aún mantienen eso. Entonces, nos queda, hermanos, de parte de cada uno de nosotros, cumplir aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Amén. Así que en esta noche, lo único que yo no, porque yo, bueno, yo voy aprendiendo y voy, pero de mi parte, eso lo trataré por más de seguir anhelando, que es trabajarle a Dios con amor. Amén. Con amor, hermano, porque eso es también, ¿no? El trabajarle a Dios con amor. Amén. No para que nos vean ni nada, sino que por amor a aquella alma que ama a Dios más que a nosotros mismos. Amén.